Muy buenas tardes, un gusto de estar nuevamente en estos encuentros en Soco. Para mí es especialmente grato el poder estar con dos artistas, dos personajes diría yo. Javier Yaxacóndor. Javier es poeta, pero además sé que es poeta y viajero. Un hombre que estudió literatura, estudiaste negocio, estudiaste apicultura también. He leído que has viajado como profesor y como técnico rural, que has publicado manuales de producción de miel para campesinos, autor de Pez del Éxodo y el Vacío, al mismo tiempo gestor cultural, fundaste el Festival de Poesía en Lima y actualmente estás a cargo del Festival de Poesía de Santiago. Es decir, eres un hombre múltiple y vamos a conversar para conocerte un poco más, Javier. Bienvenido. Muchas gracias, Armando. Junto a Javier me acompaña el querido amigo Ignacio Mena. Difícil presentar a Ignacio, ¿no? Compositor, baterista, productor musical. Estudió en Río de Janeiro, en la Universidad Villalobos, y después estudiaste en el Berklee College en Boston. La verdad es que es muy impresionante la trayectoria de Ignacio como compositor, pero además como músico de sesión, un hombre que ha trabajado con Ornette Coleman, con Gilberto Gil, con Toquinho, Caetano Veloso, Chico Buarque, Marvin Gaye. Puedo contar como anécdota, ¿no? Uno de mis ídolos es el baterista de Santana, Michael Shreve, el que hace el famoso solo de Woodstock. Bueno, Ignacio tiene una relación personal con Michael Shreve. Has trabajado en toda Latinoamérica, particularmente en Brasil, en Europa también. Un músico muy completo. Ignacio trabaja el jazz, el soul, el rock, el blues. Compusiste un disco, Más hombre que animal, donde además participaron algunos poetas. Y creo que es muy bonito esto de tener a un poeta y de tener a un músico, ¿no? De alguna manera, la poesía trabaja con la música, es música, ¿no? Y en el caso tuyo, Ignacio, la música, sé que también trabajas con la palabra. Uno de los temas que me encantaría conversar con ustedes para partir, porque hay mucho material, es respecto, desde sus disciplinas, cómo ven lo que es el tema de la creatividad. ¿Cómo ves la relación, Javier, entre poesía y creatividad, Ignacio, entre música y creatividad? Bueno, es estar innovándose siempre, para mí, en mi perspectiva, estar siempre haciendo y experimentando cosas nuevas. Experimentando cosas nuevas. ¿Ah? Yo soy, dentro de la creatividad, yo creo que soy un completamente autodidacta, viene esporádicamente, naturalmente. No soy una persona que ha estudiado mucho, no fui un estudioso de... ¿Cómo nació el músico? ¿Cómo nació músico? Dentro de la casa de mi abuelo, que yo vivía acá allá, había un piano y todos tocaban y todos los domingos había una fiesta de toda la familia y todo el mundo tocaba. Yo era el menor, estaba siempre el piano ocupado, yo me fui a tocar las ollas. Mira. En serio. Entonces todo el mundo tenía que hacerse un show. El domingo era obligatorio que todo el mundo tenía que hacer un show. O cantar, o tocar, o hacer cosas. Y yo comencé con la olla. Y tenía un tío mío que era jazzista, pero no era profesionalmente, que me llevaba al Nahuel Jazz, que es donde vivías tú, ahí al lado, ahí en Cerro Santa Lucía. Desde 7 años, y mi mamá le gustaba el jazz y cantaba. Mira. Le gustaba el Fitzgerald, cantaba igual a el Fitzgerald y a Errol Garner, Lena Horne y todo, Oscar Peterson. Fui a ver a Oscar Peterson con 10 años de edad al Hotel Carrera, aquí, me llevaron. Y ahí me entusiasmé y comencé en el colegio a tener las bandas de rock. Y yo era baterista y cantante. Baterista y cantante. Baterista y cantante, me gustaba Led Zeppelin, eso es lo que tenía. Ahí partiste. Sí, Mira. cuando chico, 12 años. Ya vamos a profundizar más de eso. Javier, fíjate que en el caso tuyo es muy notable esto de ser poeta y apicultor. Te quería preguntar, ¿qué es lo que le ha enseñado el poeta al apicultor y el apicultor al poeta? Es bien interesante lo que comenta y el tema. Armando, yo te agradezco que sea ese el enfoque, porque en el caso mío la creatividad siempre ha sido casi un acto de sobrevivencia.
Y creo que eso se ha aplicado a cada cosa extraña que he hecho en mi vida hasta ahora, ¿no? Bueno, la apicultura viene porque resulta que mi abuelo fue el apicultor inicial, que en principio era carpintero. Y dado un terrible terremoto en el año 70, por ahí, un poco antes de eso, cambió un poco el giro de su actividad y bueno, empezó con las abejas. Y luego seguiría mi padre. Y nosotros éramos la tercera generación. No sé si ustedes escucharon eso, pues, de el abuelo panadero. No, antes de panadero, el abuelo obrero, el hijo panadero y los nietos eros. No puedo decir la palabra completa, pero resulta que nosotros éramos, con mis hermanos, la tercera generación y por supuesto no se me ocurrió mejor idea que estudiar literatura, que era algo que me había interesado siempre, desde siempre. Y por supuesto que llegaron distintas crisis, entre ellas la crisis de Fujimori, que fue una dictadura terrible en el Perú. Y bueno, o sea, mientras yo estaba en mis clases de filología románica, estaban pues cortando la luz en la fábrica de las colmenas, ¿no? Entonces había que hacer algo, había que ser creativo. Entonces cambié de giro, ¿no? Entonces ya no la poesía, pero que vamos a seguir con eso. Y terminé en México estudiando apicultura y viajando, pero siempre fue una excusa, ¿no? Siempre fue una excusa. Entonces, lo que ocurre con la creatividad es que para mí siempre ha estado presente en la manera de enfocar la vida y los distintos escenarios que te pone la vida, ¿no? Bajo ese mismo precepto creo que la creatividad está terriblemente ligada a la poesía. A la poesía. ¿No? Porque es una manera de vida, de resistencia. ¿Y de dónde es más fácil sacar la miel, Javier? ¿De las palabras o de las abejas? Es una buena pregunta. Yo creo que es más fácil sacarla de la perfección arquitectónica de las palabras. Porque ser apicultor es una cosa dura. Para mí era doble, porque además soy terriblemente alérgico a la picadura de abejas. O sea, una me pica y me da un shock anafiláctico. ¿Ah, tú también? No. Sí, una vez mi madre hacía esas cosas para que me llevó apiterapia. Ahí a las Torres de Tajamar, me dice así, y quedé así, con la mano como una semana sin poder ni tocarla. Bueno, eso es un tipo de alergia, digamos, más o menos. La mía es gravísima, o sea, me pica una y me da un shock anafiláctico y luego viene la muerte. Entonces, trabajé como 11 años en eso y siempre fue borderline, ¿te das cuenta? O sea, un solo error y a ver dónde va a parar tu creatividad, ¿no? O sea, entonces lo dejé de lado y al final empeoré porque terminé ya solo con la poesía, pues no hago lamentablemente otra cosa, ¿no? Bueno, tú vienes además de una tierra, la tierra de Vallejo, ¿no? Sí. Sí, y buen enfoque tuyo, sí, la creatividad como supervivencia. Sí, nos ha pasado también, a todos. Como supervivencia. Ya lo también. creo. O sea, tú decías que en tus viajes, tu vida... Como supervivencia, uno se tiene que reinventando en siempre. una oportunidad, Ignacio, le escuché, creo que fue Bruce Springsteen, que él hablaba de la creatividad en el caso de la música, y se puede aplicar también a la poesía, en el hecho de no sentirse nunca instalado en una fórmula. Y él comentaba, por ejemplo, los Beatles, que cambiaban de estética de un disco a otro disco, incluso se refutaban, a la inversa de cierto tipo de músicos que uno encuentra que hallan una fórmula y se quedan pegados a esa fórmula y todos los discos suenan iguales. No sé cómo lo ves tú. Bueno, en mi caso yo tuve, gracias a Dios, varias oportunidades de ser más o menos como rockstars en Brasil y en Estados Unidos, pero con bandas que eran exactamente bien comerciales, ¿ah? Y que iban a quedar en la misma tecla. Entonces yo decidí ir por el camino de la creatividad, de estar siempre innovando. Me gusta tocar jazz, me gusta tocar rock, me gusta tocar bossa nova, porque viví 32 años en Brasil. Entonces me gusta el bolero, me gusta todo ese tipo de cosas, y ahí quería quedar pegado en el rock brasilero, ¿ah? y bien poco creativo para mi gusto, y eso me hacía mal. Ganaba muchas lucas, pero me hacía mal.
y no estoy en la música solamente para ganar lucas, sino... Ahora, tú has estado expuesto, Ignacio, a grandes figuras, grandes maestros, ¿no? En el campo del bossa nova, en el campo del jazz, del rock. ¿Cómo reconoces a un maestro? ¿Qué sería para ti un maestro? Bueno, para mí los maestros... Y me encantaría ver qué músicos los maestros, con los músicos con los cuales trabajaste, ¿cuál te marcó particularmente? Los músicos que más me han marcado en mi vida ha sido... Yo viví 7 años en Estados Unidos, Nueva York, 5 y 2 años en Boston. ¿Ya? Y toqué con varias gente allá también en el templo, desde el jazz hasta el rock folk, hasta el disco. ¿Ah? Pero del jazz, lo que más me marcó en Estados Unidos fue McCoy Tyner y Pat Martino, que es un guitarrista, ¿ah? Y una banda que yo tenía que se llamaba Colors, que de ahí surgió mucha gente, que era Milt Ward, que era trompetista de Stevie Wonder en esa época, maravilloso, esa era una persona. Pero en Brasil, con Egberto Gismonti y con Hermeto Pascoal, fueron las dos personas que realmente me enseñaron mucho, y sobre todo otro albino, que era Hermeto y Sivuca, que son de Alagoas, del norte. ¿Ah? Sivuca era un gran acordeonista y guitarrista y compositor que se fue en los años 60 a Estados Unidos y tocaba hacia los arreglos de Harry Belafonte y de la Miriam Makeba. ¿Ah? Pero también él era una persona muy interesante, como persona muy inteligente, y era un gran compositor. Innovaba completamente, tanto que Miles Davis una vez dijo que odiaba el acordeón, y cuando fui a ver Sivuca, dijo nunca pensó que el acordeón podía sonar maravillosamente bien. ¿Ah? Mira qué notable, qué notable. Y esas son las personas, y son varias personas que son menos conocidas, pero dentro de las personas que ya son más top. ¿Ah? Gilberto Gil también, una persona que como persona maravillosa, muy inteligente, muy agradable persona también. Tuve varias suertes, mucha suerte de trabajar con gente, pero esa, Sivuca, yo diría que es la persona que más junto con Hermeto Pascoal. Y en el caso tuyo, Javier, el poeta, ¿qué poetas, qué lecturas te han marcado? Sí, sabes que ahora mientras te escuchaba, le encontraba muchísimo sentido a lo que dices, porque me pasó un poco lo mismo con la historia de los festivales, ¿no? O sea, en Lima, en realidad, fíjate, yo llegué a ser gerente del Festival Internacional de Poesía de Lima. Cuéntanos también de los festivales que estás organizando. Pero antes de eso, vivíamos con mi esposa en Inglaterra y yo era obrero y ganaba buen sueldo como obrero. Bueno, estos países de primer mundo, pues, en realidad no hay tanta diferencia, ¿no?, entre que seas un cirujano y que seas obrero de la construcción o chef, que era mi caso, en cuanto a los salarios, ¿no? Entonces, en Lima me ofrecieron un muy buen sueldo. Entonces decidimos mudarnos de país. Y en realidad yo ya había participado de alguno de estos eventos, pero nunca en uno tan grande como es en esa oportunidad. Y conocí ahí, me dio la oportunidad de conocer estas experiencias de estos festivales, de conocer justamente estos maestros que terminan, y maestras, ¿ah?, y terminan dándote una perspectiva respecto a la poesía. Entonces, yo creo que las personas que para mí han sido un referente siempre han tenido un rasgo, que es la inteligencia con sencillez. Ese ha sido un rasgo que es infalible, ¿eh? Encuentra tú un poeta, un artista en general, básico, o chato de pensamiento, chato de perspectiva, y vas a ver que en general cree que es así lo último que puede expresarse en su propio arte, ¿no? Lo mejor de lo mejor, y con cierta pedantería. Juana Vignosi tiene un verso muy bonito que dice que para ser pedante, la pedantería está reservada para algunos pocos. Entonces, en general, por ejemplo, tú que eres un experto de toda la poesía beat, por ejemplo, conocí a Jack Hirschman,
que estuvo ahí con nosotros, con su esposa. O sea, qué maravilla, Jack. O sea, qué tal sencillez, qué tal empatía. Entonces, no necesitabas ni siquiera leer a Jack Hirschman. Necesitabas solamente conversar con él para darte cuenta cómo emanaba, ¿no? Poesía. Otro también de la música. Yo creo que es eso. Las personas, ¿no?, que menos creativas y menos son las personas que están preocupados están preocupados del estándar, de ser intocable, y las personas con más. Yo comparto plenamente lo que ustedes dicen. Creo que es tan valioso lo que acabas de decir, Javier, que no puedo dejar de pensar en mi experiencia personal, porque siempre he dicho que he sido un privilegiado en el sentido de haber tenido la posibilidad de haber conocido grandes maestros, partiendo por mi padre, pero grandes maestros además en el campo de la literatura. Por nombrarle solo uno, a propósito de la sencillez, de la accesibilidad, Jorge Luis Borges. Lo llamamos en Buenos Aires a su casa, nos dio su teléfono a un librero, y Borges nos dijo, por supuesto, vengan a verme. Nos mostró toda la casa, una conversación, y efectivamente esa humildad, esa sencillez, por contraposición a esa vanidad o a esa pedantería de la cual tú hacías alusión, parece ser un rasgo efectivamente de los tipos verdaderamente valiosos, ¿no? Sí, sí. Que no tienen miedo de transmitir la sabiduría que ellos tienen. La que no tiene la sabiduría... Yo no sé si ustedes opinan lo mismo, pero probablemente estos tipos, a medida que más saben, se dan cuenta de que menos saben, ¿no? Y la perspectiva socrática. Yo me doy cuenta todos los días. Sí. Y uno se vuelve mucho más humilde, ¿no? Respecto a la... mucho más reverente respecto a la posibilidad de la creación. Claro. Y respecto a lo creativo, va por ese lado también. El ser creativo, pero con una honestidad de tus propias capacidades, limitaciones y talentos, ¿no? Eso por lo menos me pasa a mí personalmente. Entonces acá, claro, yo vine a Santiago, ya no sé hace cuántos años, 5 o 6 años, y básicamente era un migrante más, pues, en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaba? Me gasté todos mis ahorros en Inglaterra en hacer el Festival de Poesía de Santiago. Qué estupidez, qué locura, ¿no? Qué cosa épica. Pero creí en eso. Entonces, el creer en tus propias capacidades o limitaciones, con errores o con aciertos, creo que algo trae, algún punto te lleva, ¿no? Y no sé, yo creo que esta es la vez que estoy hablando, me has hecho hablar, Armando, más de mí mismo de lo que he hablado en cualquier otro medio. No, me parece fantástico. Cosas, la idea de estos encuentros es poder conocerlos. Y les quería preguntar para los dos son artistas. Dostoyevsky decía que el hombre puede vivir sin ciencia, pero no sin arte, no sin belleza. ¿Cómo sienten que es hoy la función del artista? Está bien difícil el mercado, como digamos, vamos hablando directamente. Está muy difícil a nivel mundial, y sobre todo aquí en Chile. Está difícil porque, bueno, como todo el mundo sabe, por los aforos. Ahora yo tenía un concierto en el Teatro del Lago también, ahora hay aforo, a partir de agosto hay aforo, entonces también se canceló muchas cosas, entonces ahí está la creatividad de reinventarse para hacer otras cosas, para poder subsistir, como digamos, la subsistencia, eso lo encontré muy, muy bonito de tu parte, muy, muy certero, Entonces yo he tenido la gran suerte de hago clases, tengo mi estudio y soy uno de los pocos que pudo hacer una gira por Europa ahora a final del año pasado. Y eso, pero el día a día del músico, en mi caso, chileno, está muy difícil. Está muy difícil en el arte. Por eso que los políticos deberían comenzar a pensar, porque cada vez hay una gran población, y como dijiste tú, Dostoyevsky dice que el arte es esencial para el ser humano, y yo también lo encuentro, pero el artista tiene que sobrevivir, y eso está en estos momentos caótico.
No, aquí Javier. con Pancho Jiménez, que es un poeta que recomiendo mucho, inventamos el ruculismo. Un poco medio en broma, medio en serio, con todos los sismos pues, del surrealismo, del dadaísmo. Y bueno, nosotros creamos el ruculismo. Y entre muchas cosas se armó un manifiesto y terminó expresándose en un podcast que se transmite por Radio Universidad de Chile ahora y bueno, en Spotify. Pueden buscarlo. Y uno de los programas se llama Tips para vivir de la poesía, que es uno de los programas que más me gustan, ¿no? Porque la primera pregunta que te hacen cuando tú declaras con mucha vergüenza ser poeta, la primera cosa que a mí me da eso es que, pero ¿poeta cómo? ¿Como Petrarca? ¿Como Dante? ¿Poeta cómo? No, como yo nomás. O sea, es una distancia, esa no es menor decir eso. Pero la segunda pregunta que te hacen siempre es, bueno, ¿pero a qué te dedicas? No, poeta. ¿Pero de qué vives? No, claro, el músico es distinto, porque también, bueno, das conciertos, hay otro tipo de mercado, ¿no? Pero para la poesía no hay ni uno, nunca ha habido realmente, ¿no? Y qué paradoja, perdona que te interrumpa. Tú vienes de Perú, Sí, estamos en Chile. Yo creo que nuestros dos países han sido países, me atrevería a decir, fundados desde la poesía. sí. O sea, dos países que tienen las cumbres poéticas probablemente más altas del continente, y aún así como que le damos la espalda a la poesía. Sí. No, y es tremendo, ¿no? Porque efectivamente, si no eres creativo realmente, puedes perfectamente morirte de hambre, o como declaraba por ahí alguien que yo conocí cuando recién llegué a Santiago, que con cierto orgullo decía que era un ex poeta, como si ya se hubiese regenerado, ¿no? Se ha insertado nuevamente en la sociedad. Entonces, claro, en estos tips para vivir de la poesía, que en realidad pues son un poco algunas bromas, salía un poco esto, ¿no? Del tema de no claudicar nunca, no dar tu brazo a torcer. Si crees en algo, solamente con imaginarlo puede ser posible. Y yo creo que ese es el mensaje que uno tiene que dar con la propia vida, ¿no? Porque no importa si escribes en realidad bien o escribes mal, en realidad se trata más bien de una propuesta casi de condición humana, ¿no? El arte. Entonces, cuando tú preguntas cuál es la perspectiva, el deber, ¿no? de los artistas, ahora creo que es eso, es el deber del artista, de los artistas, tiene que ser siempre tener una posición crítica, ser consecuentes con sus propias cosas, ¿no? En la literatura, tú lo habrás escuchado muchas veces, está siempre el arquetipo de ¿por qué escribes? Porque tengo la necesidad de escribir, no puedo vivir sin escribir. Eso no es cierto. Pero puedes Si escribir, tú puedes vivir, puedes pero decirlo, sin agua no. no se puede, No. ¿no? Entonces, ¿dónde? No. Yo digo, para mí la poesía, la escritura, es más bien un deber. Eso sí. Y ahí cambia el enfoque ético, el deber de escribir. Y el deber sobre todo de leer, ¿no? Eso me parece. Entonces sí, pues, la poesía me ha salvado varias veces, curiosamente. A mí también me he salvado de la depresión, de todas esas De la cosas. música, qué bonito eso, la Porque yo- visión salvadora de la poesía, Sí, del arte. Ya de la también. poesía. música, una terapia totalmente. Yo le digo a todo el mundo, a mis alumnos y a todo a que está aquí en el set, yo encuentro que la música, no como una profesión, pero como un hobby, es una terapia número uno. Fíjate, maravillosa. Como que te acompaña siempre. como anécdota, yo recuerdo cuando yo era muy chico, no tan chico, estaba en el colegio, cuando asesinaron a John Lennon, el año 80, y el Mercurio hizo un reportaje, ¿no? Entrevistando a gente joven. Y recuerdo un joven que llorando dijo, la música de los Beatles me evitó morir muchas veces. O sea, el papel salvador del arte, resignificador, terapéutico, como quieran llamarlo. Como la poesía también. O sea, un pueblo sin arte finalmente es un pueblo sin sentido. Sí, Yo también encuentro, de todas maneras. sí. Y eso lo tenemos que recuperar en este país muy fuertemente. Sí. Estamos muy por abajo últimamente. ¿Ah? Tenemos que recuperarlo porque hay muy buenos artistas, muy buenos músicos y muy buenos poetas.
Bueno, el proyecto, En todo sentido. el proyecto Soco, Cineasta, en parte, todo. quiere asumir esa función, ¿no es cierto? Consciente de la importancia que tiene el arte, la cultura en nuestra sociedad, ¿no? O sea, un país, para mí, un país sin un espesor cultural fuerte nunca va a ser un país desarrollado, ni siquiera económicamente. De todas maneras, es un gran cartón de visita para cualquier turista. Creo que ha sido una estupenda conversación. Les agradezco mucho a Javier, a Ignacio. Creo que hemos hecho como una pequña banda a partir de las palabras. Ahora salimos todos a tocar un poco. Ahora vamos a salir todos a hacer un poco de música. Yo quiero agradecerles su presencia acá, felicitarlos por todo el trabajo que están haciendo y reafirmar que necesitamos en nuestro país gente que esté con proyectos artísticos potentes, porque ahí se generan finalmente los grandes sentidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Armand, y gracias a Soco. Y gusto en conocerte, Javier. Igualmente, el Cachere, ¿no?